Mi familia me despreciaba en Navidad porque para ellos yo no era más que un perdedor. Pocos sabían que en secreto me había convertido en multimillonario y estaba financiando a los hijos de mi hermano. Asentí en silencio y corté toda ayuda. Ahora él está desesperado. El suave murmullo de un motor cansado rompió la quietud de la gélida noche de Nochebuena. Un Ford Focus de 2010, con la pintura desvaída y un parachoques abollado que captaba el brillo de las luces navideñas, se detuvo frente a la casa de los Mendoza. Javier apagó el motor y se quedó allí, observando las exageradas decoraciones que cubrían la casa en la que había crecido. Las luces parpadeaban frenéticamente. Renos de plástico pastaban en un césped cubierto de nieve artificial y un gigantesco Papá Noel hinchable saludaba mecánicamente. Javier respiró hondo, se ajustó su gastada bufanda y salió del coche, llevando nada más que una pequeña y raída maleta. Mientras caminaba por la acera, sus botas desgastadas dejaban huellas en la capa de nieve fresca. El contraste entre su figura y la extravagancia navideña de la casa era sorprendente. Javier se detuvo un momento, mirando hacia la ventana del salón. Detrás de las cortinas podía ver siluetas moviéndose, risas ahogadas que llegaban a sus oídos. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Ricardo, su hermano mayor, llenaba el umbral, vestido con un suéter de cachemira y caros pantalones de lino. Sostenía una copa de cava espumoso. «Vaya, vaya, si es nuestro Javier», exclamó Ricardo, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «Pensé que había visto un Uber ahí fuera. ¿Quién hubiera adivinado que eras tú en esa antigüedad automotriz?» Javier forzó una sonrisa. «Feliz Navidad, Ricardo». «Pasa, pasa». «Todo el mundo se muere por ver cómo te han tratado los años», rió Ricardo, dándole a Javier una palmada en la espalda que fue un poco demasiado fuerte para ser amistosa. Al entrar en el salón, a Javier le golpeó una ola de calor y el aroma a pavo asado. La decoración interior rivalizaba con el brillo exterior. En el centro se alzaba un imponente árbol de Navidad de casi 3 metros, rodeado por una montaña de regalos pulcramente envueltos. Isabel, la esposa de Ricardo, se acercó, sus caros tacones repiqueteando en el suelo de madera. Le dio a Javier un breve abrazo, el aroma de un perfume costoso abrumador. «Javier, querido, qué interesante verte por aquí». Sus ojos escanearon la sencilla ropa de Javier, deteniéndose en el apenas perceptible remiendo de su codo. Antes de que Javier pudiera responder, 2 torbellinos de energía se estrellaron contra él. Sofía y Daniel, su sobrina y sobrino de 12 y 10 años, lo abrazaron con genuino entusiasmo. «Tío Javier, ¿de verdad viniste?», gritó Sofía, sus ojos brillando de emoción. Daniel tiró de la manga de Javier. «¿Trajiste regalos del extranjero? ¿Cómo es aquello?». Javier sonrió por primera vez desde que había llegado, un poco de tensión abandonando sus hombros. «Hola, vosotros dos, habéis crecido mucho. Y, por supuesto, he traído regalos, pero es un secreto por ahora, ¿vale?». Ricardo carraspeó, atrayendo la atención. «Niños, dadle un poco de espacio a vuestro tío. Seguro que está cansado de su largo viaje. Viaje en autobús, supongo». A regañadientes, los niños retrocedieron, mirando a Javier con una admiración que contrastaba fuertemente con las expresiones de los adultos en la habitación. Elena, la matriarca de la familia, finalmente se acercó. Sus ojos recorrieron a Javier de la cabeza a los pies, revelando una mezcla de decepción y algo más. ¿Culpa, quizás? «Javier», dijo con la voz cuidadosamente controlada, «me alegro de que hayas podido venir este año. Espero que no te haya sido muy inconveniente». Javier tragó saliva. «Visitar a la familia nunca es un inconveniente, mamá». Elena asintió rígidamente. «Bueno, deja tus cosas en tu antigua habitación. No hemos cambiado nada arriba. Pensamos que te gustaría mantenerlo familiar». Mientras Javier se dirigía a las escaleras, oyó a Isabel susurrarle a Ricardo. «¿Se ve tan igual?
Pensé que después de todos esos años en el extranjero, al menos, su voz se apagó al notar que Javier la miraba desde el rellano de arriba. Javier se detuvo junto a una fila de fotografías familiares. No aparecía en ninguna de las recientes. Su mirada se fijó en una vieja foto de dos niños sonrientes con los brazos alrededor del otro. Javier tocó el cristal ligeramente, una sonrisa triste formándose en sus labios. De repente, su teléfono vibró. Javier lo sacó del bolsillo, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba solo. La pantalla mostraba una notificación. Señor Mendoza, la adquisición de Futurotech ha finalizado. Valor, $2.700 millones. Felicidades. Javier apagó rápidamente el teléfono, deslizándolo de nuevo en su bolsillo. Respiró hondo, enderezó su postura y bajó de nuevo, listo para enfrentarse a su familia. En el salón, la conversación se detuvo abruptamente cuando reapareció. Ricardo levantó su copa. Bueno, ahora que la familia está completa, hagamos un brindis por nuestros diversos logros. Risas nerviosas llenaron la habitación, miradas de lástima y desdén dirigidas a Javier. Aceptó una copa que le ofrecieron, su rostro una máscara de compostura. Mientras todos bebían, los ojos de Javier brillaron con un secreto que nadie en esa habitación podía adivinar. La velada no había hecho más que empezar, y Javier Mendoza, el supuesto perdedor, tenía muchas más cartas en la mano de las que nadie sospechaba. Elena empezó a servir la cena, el aroma a pavo asado llenando el aire. Las conversaciones se reanudaron, pero Javier podía sentir las miradas furtivas en su dirección, las palabras cuidadosamente elegidas que la gente usaba al hablar con él. Isabel, en particular, parecía incapaz de contener su mezcla de curiosidad y desdén. Así que, Javier, cuéntanos sobre tu vida en... ¿Dónde estás viviendo ahora? ¿Barcelona? Sí, Barcelona, respondió Javier con calma, cortando un trozo de pavo. Ah, sí, Barcelona, continuó Isabel, su voz goteando dulzura. Debe ser interesante. Imagino que es un desafío mantener un vestuario adecuado en ese clima mediterráneo. Miró de nuevo el sencillo atuendo de Javier. Ricardo se rió, rellenando su copa con cava. Vamos, Isabel, estoy seguro de que Javier hace lo mejor que puede con lo poco que tiene. No todos podemos permitirnos trajes italianos, ¿verdad, hermano? Javier mantuvo una sonrisa educada, pero sus ojos se entrecerraron casi imperceptiblemente. Cada uno tiene sus prioridades, Ricardo. La tensión en la habitación era palpable, rota solo por la inocente emoción de Sofía y Daniel, quienes bombardeaban a su tío con preguntas sobre su vida en el extranjero. A medida que avanzaba la noche, Javier observó de cerca la dinámica familiar. Notó cómo Ricardo consultaba discretamente su teléfono con creciente frecuencia, una fugaz preocupación en sus ojos antes de forzar otra sonrisa. Vio a Isabel jugueteando nerviosamente con sus costosas joyas, como para reafirmarse en su presencia. Y a través de todo ello, Javier permaneció tranquilo, casi divertido. Su teléfono zumbó una vez más en su bolsillo, pero no necesitó comprobarlo para saber que su imperio seguía creciendo, invisible para la familia que lo juzgaba. La cena de Navidad de la familia Mendoza solo estaba comenzando, y con ella, secretos ocultos durante mucho tiempo estaban a punto de desvelarse. Javier sabía que antes de que terminara la noche, las máscaras empezarían a caer, y la verdadera razón de su regreso sería revelada. El aroma a pavo asado y especias navideñas llenaba el comedor de los Mendoza. La mesa, cubierta con un mantel de lino blanco inmaculado, estaba puesta con la mejor porcelana de la familia, reservada para ocasiones especiales, como siempre decía Elena. Javier contempló la escena familiar, pero extrañamente distante, mientras tomaba asiento. Ricardo, a la cabeza de la mesa, levantó una copa de cristal llena de un vino tinto que probablemente costaba más que el alquiler mensual de mucha gente. Bueno, familia, otro año ha pasado, y aquí estamos, celebrando nuestros logros. Sus ojos se dirigieron a Javier por un momento, una sonrisa condescendiente tirando de sus labios. Algunos más que otros, por supuesto.
Isabel rió delicadamente, un sonido que recordaba al tintineo de campanas de cristal. Cruzó la mesa, los diamantes de su muñeca brillando bajo la lámpara de araña. «Oh, cariño, no seas modesto. Cuéntale a Javier sobre el caso Hartley que ganaste este mes». Ricardo enderezó la espalda, con el pecho henchido de orgullo. «Ah, sí, un caso difícil de fusiones y adquisiciones. El cliente estaba tan encantado que me dio entradas para el próximo Gran Premio de Fórmula 1. Suite VIP, naturalmente». Javier asintió cortésmente, su rostro una máscara de educado interés. Debajo de la mesa, sus dedos rozaron casi imperceptiblemente la pantalla de su smartphone. Elena sirvió una generosa porción de pavo para Ricardo. «Mi hijo siempre ha sido brillante. ¿Recuerdas, Javier, cómo siempre sacaba las notas más altas en el colegio?» «Difícil de olvidar, mamá», respondió Javier suavemente, sus ojos encontrándose momentáneamente con los de Sofía, quien rodó los suyos discretamente. Isabel se inclinó hacia adelante, sus pendientes de zafiro balanceándose. «Javier, querido, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo exactamente allí en...?» «¿Cómo se llamaba?» «Barcelona», repitió Javier con calma. «Ah, sí, Barcelona», continuó Isabel, su voz todavía azucarada. «Debe ser interesante. Imagino que es difícil mantener un vestuario decente en ese clima mediterráneo». Su mirada se desvió de nuevo hacia el sencillo suéter de Javier. Javier abrió la boca para responder, pero fue interrumpido por Daniel. «Tío Javier, ¿has estado en el Parque Güell? Vi fotos en internet. Parece increíble». Una sonrisa genuina iluminó el rostro de Javier. «Sí, Daniel, es realmente notable. La próxima vez que vuelva, te traeré fotos». Ricardo carraspeó ruidosamente. «Hablando de cosas notables, Isabel, ¿por qué no le muestras a Javier el regalo de Navidad adelantado que te di?» Isabel sonrió radiante, extendiendo su brazo para mostrar una pulsera de diamantes. ¿No es deslumbrante? Ricardo la consiguió en Tiffany's, edición limitada. Elena suspiró de admiración. «Oh, Isabel, es magnífico. Javier, ¿no es maravilloso ver a tu hermano triunfar tanto?» Javier asintió, tomando un sorbo de vino para evitar tener que responder. Su teléfono zumbó silenciosamente en su bolsillo. «¿Y vosotros, niños?», se volvió Elena hacia sus nietos. «¿Cómo van vuestros estudios? ¿Todavía planeáis seguir los pasos de vuestro padre?» Sofía se enderezó en su silla. «En realidad, abuela, estaba pensando en estudiar ingeniería ambiental. Hay un programa increíble en la Universidad de Salamanca que...» «¿Salamanca?», interrumpió Ricardo, frunciendo el ceño. «Pensé que habíamos acordado la Complutense. Tradición familiar, ¿recuerdas?» «¿Pero papá?» «Sin peros, Sofía. La Complutense tiene el mejor programa de derecho del país. Es el único camino real hacia el éxito». Ricardo le lanzó una mirada significativa a Javier. «No queremos que te desvíes del camino, ¿verdad?» Un silencio incómodo cayó sobre la mesa. Javier sintió el peso de los ojos de todos sobre él, una mezcla de lástima y desdén mal disimulado. Isabel, aparentemente ajena a la tensión, continuó. «Oh, sí, la Complutense es maravillosa. Recuerdo los años de Ricardo allí, las fiestas, los contactos, esenciales para su éxito ahora». Javier respiró hondo, sus dedos agarrando inconscientemente el teléfono en su bolsillo. Su pantalla se iluminó en silencio, mostrando una notificación. «Acciones de Tecno Global suben un 15% tras el anuncio de adquisición». «¿Y tú, Javier?». La voz de Elena atravesó sus pensamientos. «¿Algún progreso en tu carrera? ¿Todavía trabajas para esa startup o lo que fuera?». Javier sonrió suavemente. «Las cosas avanzan, mamá, lenta pero seguramente». Ricardo se rió, el sonido resonando por la habitación. «Ah, el eterno optimista. Siempre he admirado cómo puedes ver el lado bueno de... bueno, cualquier cosa». Hizo un gesto vago con la mano, abarcando la modesta apariencia de Javier. «No todo el mundo puede ser un abogado de alto poder, Ricardo», respondió Javier con calma. «Obviamente»,
replicó Ricardo con un destello de superioridad en los ojos. Pero vamos, Javier, han pasado, ¿qué? ¿10 años desde que te fuiste de casa? Seguramente a estas alturas podrías haber encontrado algún éxito notable. Javier sostuvo la mirada de su hermano, su rostro una máscara de compostura. El éxito es relativo, Ricardo. No siempre se mide por estándares convencionales. Isabel se rió, fuerte y forzada. Oh, Javier, siempre el filósofo. Pero ya sabes, querido, un poco de ambición nunca ha hecho daño a nadie. Mira a Ricardo, por ejemplo. Trabajo duro, dedicación. Mira a dónde le ha llevado. Elena asintió con orgullo. Es verdad. Ricardo siempre supo lo que quería y fue a por ello. Se convirtió en abogado a los 25, socio a los 30. Una verdadera historia de éxito. Javier ofreció una sonrisa enigmática, sus ojos brillando con un secreto que ninguno de ellos podía comprender. Cada uno tiene su propio viaje, mamá. El mío, bueno, digamos que todavía se está desarrollando. Ricardo se burló, rellenando su copa de vino. Bueno, espero que este viaje te lleve a alguna parte, hermano. Odio pensar que estás desperdiciando tu potencial. El teléfono de Javier vibró de nuevo. Discretamente, lo sacó de su bolsillo, echando un rápido vistazo a la pantalla. Señor Mendoza, la fusión con Tecnoeco ha sido aprobada. Valor estimado, $5,000 millones. A la espera de su visto bueno para el anuncio público. Javier bloqueó la pantalla, una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Levantó la vista y encontró a su familia mirándolo expectante. «No te preocupes, Ricardo», dijo en voz baja, levantando su copa. «Estoy seguro de que todo se aclarará a su debido tiempo». El resto de la familia intercambió miradas perplejas, sin estar seguros del tono confiado en la voz de Javier. Mientras la conversación volvía a los logros de Ricardo, Javier permaneció en silencio, sus ojos brillando con el conocimiento de un futuro que nadie más en la mesa podía imaginar. La cena continuó con la conversación, derivando entre elogios para Ricardo y críticas veladas a Javier. Mientras Elena retiraba los platos del plato principal, Javier aprovechó la distracción para revisar discretamente su teléfono debajo de la mesa. La pantalla se iluminó con una cascada de notificaciones. Señor Mendoza, la fusión con Tecnovisión ha finalizado. Valor, $3,200 millones. Acciones de Conecta Global suben un 22% después de su declaración. Solicitud urgente de videoconferencia de inversores de Ciudad de México. Javier se desplazó por los mensajes, absorbiendo la información con una eficiencia practicada. Su rostro permanecía impasible. Años de experiencia ocultando sus verdaderas emociones. Bloqueó su teléfono y lo guardó justo cuando Isabel dirigió su atención hacia él. Así que, Javier, comenzó, su tono condescendiente apenas oculto por una falsa sonrisa. Cuéntanos más sobre este trabajo en Barcelona. ¿Qué haces exactamente allí? Javier tomó un sorbo de su vino, eligiendo sus palabras. Es bastante variado, en realidad, principalmente consultoría. Ricardo se rió, el sonido resonando alrededor del comedor. ¿Consultoría? ¿Es ese el nuevo eufemismo para estar en paro? Sofía y Daniel intercambiaron miradas incómodas, claramente incómodos con el tono de su padre. Javier sonrió suavemente. Hay mucho más en el mundo de los negocios que el derecho corporativo, Ricardo. Isabel intervino, su tono azucarado ahora goteando veneno. Oh, claro, querido, pero debes admitir que es un poco mediocre en comparación con el éxito de Ricardo, ¿verdad? Quiero decir, mira esta casa, la ropa, los coches. Hizo un gesto amplio hacia su entorno. Javier notó con ojos entrenados los sutiles signos de tensión financiera que otros probablemente pasaban por alto. Pintura ligeramente desconchada en una esquina, el reloj de pulsera de Ricardo, que Javier reconoció como una réplica cara, no el original. El éxito tiene muchas caras, Isabel, respondió Javier con calma. No todas son visibles a primera vista. Ricardo se burló. La filosofía barata no paga las facturas, hermano.
En ese momento, Sofía intervino brillantemente, rompiendo la tensión. «Tío Javier, ¿has visitado la Universidad de Barcelona? He leído que tienen un programa increíble en ingeniería ambiental». Javier le dedicó a su sobrina una sonrisa genuina. «Sí, Sofía, es una institución excelente. Quizás podamos visitarla juntos algún día». Ricardo frunció el ceño. «Sofía, hemos discutido esto. La Complutense es el camino a seguir. La matrícula puede ser elevada, pero vale cada céntimo por tu futuro». Daniel, sintiendo el cambio de humor, añadió: «Papá, ¿viste cuánto cuesta la residencia en la Complutense? Es casi el precio de una casa». Un destello de preocupación cruzó el rostro de Ricardo, rápidamente enmascarado. Javier lo notó, su mente calculando rápidamente. Isabel soltó una risa nerviosa. «Oh, no os preocupéis, niños. Vuestro padre es más que capaz de pagar la Complutense. ¿Verdad, cariño?» Ricardo forzó una sonrisa. Por supuesto, por supuesto. Nada es demasiado para el futuro de mis hijos». Javier observó el intercambio con atención, años de leer a la gente en negociaciones de alto riesgo entrando en acción. Vio la tensión en los hombros de Ricardo, la mirada ansiosa en los ojos de Isabel y la forma en que ella tocaba nerviosamente sus costosas joyas, como para reafirmarse. Elena, regresando con el postre, parecía ajena a la tensión. «Javier, querido, ¿recuerdas esa fundación que ayudaba a estudiantes desfavorecidos? La que mencionaste hace unos años». Javier asintió lentamente. «Sí, mamá, la Fundación Horizonte». «¿Por qué?». Elena suspiró. «Oh, nada importante. Solo pensaba en lo bueno que sería si organizaciones como esa todavía existieran para ayudar a las familias que atraviesan dificultades temporales». Ricardo tosió, luciendo incómodo. «Mamá, no necesitamos caridad. Estamos perfectamente bien». Javier inclinó la cabeza, intrigado. «¿Dificultades temporales, mamá? ¿Hay algo que deba saber?». Isabel intervino rápidamente. «Oh, no seas tonto, Javier. Tu madre solo está reflexionando en voz alta. Después de todo, míranos. Éxito, amor, lujo, hijos en universidades de primer nivel. ¿Qué más podríamos desear?». Pero Javier vio a través de su fachada, la sonrisa forzada, la forma en que Ricardo evitaba su mirada, la insinuación de que Elena parecía querer decir más, pero no podía. Su teléfono vibró de nuevo. Discretamente revisó el mensaje. Transferencia anónima a la Fundación Horizonte completada. Cantidad: $5 millones. Destino: el Fondo Educativo Mendoza. Javier esbozó una leve sonrisa mientras guardaba el teléfono. La ironía no se le escapó. Aquí estaba él, manteniendo una humilde pretensión mientras financiaba en secreto las esperanzas y ambiciones de su familia. «Bueno», dijo Javier, rompiendo el silencio que se había instalado, «quizás no todo el éxito necesita ser anunciado al mundo. A veces, los mayores logros son los que guardamos para nosotros mismos». Ricardo rodó los ojos. «Siempre el filósofo, ¿no es así, hermano? Pero la filosofía no compra coches deportivos ni casas de vacaciones». Javier se encogió de hombros, su rostro un cuadro de calma. «Quizás no, pero puede comprar tranquilidad. Y eso, Ricardo, es algo que ninguna cantidad de dinero puede garantizar». La habitación se quedó en silencio por un momento, la tensión palpable. Isabel jugueteaba nerviosamente con su pulsera de diamantes. Ricardo miraba su copa de vino como si contuviera todas las respuestas, y Elena miraba de un hijo al otro, la preocupación grabada en su rostro. Javier lo observó todo, su mente trabajando. Sabía que debajo de las máscaras de éxito y felicidad, su familia estaba luchando. Y él, con su imperio secreto, estaba en posición de ayudar. Pero la pregunta seguía siendo: ¿cuándo y cómo revelar la verdad? Por ahora, mantendría su propia máscara en su lugar, la máscara del hermano mediocre, el hijo que no cumplió con las expectativas. Porque a veces, la mayor fuerza proviene de ser subestimado. La casa de los Mendoza brillaba bajo la suave luz de las velas y el alegre parpadeo de las luces de Navidad.
El aroma a canela y manzana del pudding navideño recién servido se mezclaba con el rico bouquet del vino tinto. Ricardo insistió en abrir un Chateau Margaux 2010, una pequeña indulgencia para celebrar, había dicho con una sonrisa de suficiencia. Javier lo asimiló todo con una mezcla de nostalgia y desapego. Su familia reunida, con los rostros enrojecidos por el vino y la comida copiosa, podría haber sido la imagen perfecta de la felicidad navideña. Pero él sabía que debajo de la superficie pulida, tensiones y secretos ocultos amenazaban con hacer añicos la fachada cuidadosamente elaborada. Ricardo se puso de pie, con la copa de cristal en alto. Las luces de Navidad se reflejaban en los diamantes de su reloj, una réplica cara que Javier notó de nuevo, pero una réplica al fin y al cabo. «Familia», comenzó Ricardo, con la voz llena de esa particular confianza que rozaba la arrogancia. «Otro año ha pasado, y aquí estamos, celebrando nuestros éxitos y nuestra unidad». Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose momentáneamente en cada rostro antes de posarse finalmente en Javier. Una sonrisa que no llegaba a sus ojos se extendió por sus labios. «Este año fue especialmente significativo para mí. El caso Hartley, que muchos consideraban imposible de ganar, fue un triunfo que cimentó mi posición en el bufete. Hizo una pausa dramática. Y, por supuesto, no puedo olvidar el ascenso que siguió inmediatamente después. Socio junior a los 35, un récord en la historia del bufete». Isabel aplaudió ligeramente, su sonrisa tan brillante como las joyas de su cuello. Elena asintió con orgullo maternal, mientras que Sofía y Daniel intercambiaban miradas aburridas, habiendo oído esta historia innumerables veces durante las últimas semanas. «Pero», continuó Ricardo, su tono cambiando sutilmente, «las verdaderas victorias no son solo profesionales, son personales. Se trata de la familia». Se volvió completamente hacia Javier, levantando su copa en su dirección. «Por eso me gustaría hacer un brindis especial esta noche». Javier sintió que todas las miradas se giraban hacia él. Mantuvo su rostro neutral. Años de negociaciones de alto riesgo le habían enseñado a no traicionar sus emociones. «Por Javier», declaró Ricardo, con la voz cargada de falsa sinceridad, «mi hermano menor, que nos honra con su presencia después de... ¿Cuántos años han pasado, Javier? ¿5? ¿6? 8, respondió Javier con calma. 8 años, exclamó Ricardo, como si estuviera sorprendido. 8 años viviendo tu aventura en el extranjero. 8 años de consultoría y autodescubrimiento. Las comillas en el aire eran casi audibles en su tono. Isabel soltó una risita, rápidamente disfrazada de tos. Elena parecía incómoda, pero no dijo nada. Javier, continuó Ricardo, quien nunca dejó que el fracaso empañara su optimismo, quien sigue persiguiendo sus sueños sin importar cuántas veces se le escapen, quien nos recuerda con su presencia que no todos pueden ser ganadores, y que está bien. La sonrisa de Ricardo era afilada como una navaja. Por Javier, el eterno perdedor de la familia. Que su persistencia frente al fracaso nos inspire a apreciar nuestros propios logros. Ricardo levantó su copa, esperando que los demás hicieran lo mismo. Isabel fue la primera en levantar la suya, seguida de Elena, que parecía dividida entre la incomodidad y la lealtad a su hijo mayor. Sofía y Daniel dudaron, lanzando miradas de disculpa a su tío. Javier observó la escena por un momento con el rostro impasible. Luego, lentamente, levantó su propia copa. «Gracias, Ricardo», dijo, con la voz firme y clara. «Siempre es esclarecedor ver cómo defines el éxito». Algo en el tono de Javier hizo que la sonrisa de Ricardo vacilara por un instante. «Por la familia», continuó Javier, dejando que su mirada recorriera la mesa, y por las muchas formas de victoria que no siempre son obvias a primera vista. Tomó un sorbo de su vino, manteniendo el contacto visual con Ricardo por encima del borde de su copa. Por un momento reinó el silencio, roto solo por el tintineo del cristal. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. «Bueno,
¿Quién quiere café? ¿O quizás un poco de brandy para acompañar el pudding? Mientras Elena se levantaba para buscar las bebidas, Ricardo alcanzó la licorera de vino para rellenar. Al hacerlo, su codo golpeó su maletín de cuero que estaba apoyado contra la silla. Se volcó, esparciendo algunos papeles por el suelo. «Maldita sea», murmuró Ricardo, agachándose rápidamente para recoger los documentos. Siempre un caballero, Javier se movió para ayudar. «Déjame echarte una mano, hermano». Mientras ambos hermanos se agachaban para recuperar los papeles, los ojos entrenados de Javier captaron fragmentos de información. Último aviso, pago atrasado, hipoteca en riesgo. Ricardo le arrebató los papeles de las manos a Javier con más fuerza de la necesaria. «Ya lo tengo», dijo secamente, metiéndolos de nuevo en el maletín. Javier se levantó lentamente. Su rostro no traicionaba nada de lo que había visto, pero su mente ya estaba trabajando, conectando los puntos. De vuelta en la mesa, Isabel lanzó una mirada preocupada a Ricardo. «¿Todo bien, cariño? ¿Qué eran esos papeles?» Ricardo forzó una sonrisa. «Nada importante, querida. Solo algunos documentos que traje a casa del bufete para revisar». Javier notó la tensión en la voz de su hermano, la forma en que sus dedos agarraban su copa de vino con más fuerza de la necesaria. La brillante historia de éxito de Ricardo comenzaba a resquebrajarse, y Javier sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que toda la verdad saliera a la luz. El reloj de pie marcaba las 3:17 de la madrugada cuando Javier finalmente se levantó de la cama. La casa estaba casi opresivamente silenciosa, rota solo por el ocasional crujido de la madera vieja. Se deslizó por el pasillo, sus pasos silenciosos. Años de moverse en situaciones corporativas de alta presión le habían enseñado el arte del sigilo. Su destino, el despacho de Ricardo en la planta baja. La puerta cedió fácilmente a su toque. Ricardo nunca se había preocupado demasiado por la seguridad en su propia casa. Javier entró en silencio, cerrando la puerta detrás de él. La pálida luz de la luna se filtraba a través de las persianas, proyectando sombras alargadas sobre los muebles de caoba y las estanterías de libros de derecho. Encendió la pequeña lámpara de escritorio, su experimentada mirada captando inmediatamente detalles reveladores. Pilas de sobres sin abrir, una botella de whisky medio vacía escondida detrás de una fila de libros, un talonario de cheques con varias páginas arrancadas apresuradamente. Sentándose en la silla de cuero de Ricardo, Javier sintió la ironía del momento. ¿Cuántas veces en su juventud le había regañado Ricardo por invadir su espacio personal? Metódicamente, Javier comenzó a examinar la documentación dispersa. Sus ojos, entrenados financieramente, pronto discernieron un patrón alarmante. Extractos bancarios que mostraban saldos constantemente negativos, cartas de cobro de múltiples acreedores, algunas con el sello de último aviso, un documento de hipoteca de la casa de sus padres firmado por Ricardo bajo un poder notarial, recibos de apuestas, algunos con fecha de apenas una semana. Con cada nueva revelación, Javier sintió una mezcla de conmoción y una extraña y sombría sensación de validación. Siempre había sospechado que el éxito de Ricardo se basaba en cimientos inestables, pero el alcance del desastre financiero que se desarrollaba ante él superaba sus expectativas. Un sobre particularmente llamativo captó su atención. Estaba dirigido a la Fundación Horizonte, la organización que Javier usaba en secreto para canalizar fondos a su familia. Con cuidado, lo abrió y leyó. Estimado señor Mendoza, agradecemos su generosa donación mensual al Fondo Educativo Mendoza. Sus continuos esfuerzos han asegurado que muchas mentes jóvenes y prometedoras. Importe de la donación de este mes, $50,000. Javier cerró los ojos por un momento, dejando que la realidad se asentara. Durante años había subsidiado silenciosamente el lujoso estilo de vida de su familia, permitiendo que Ricardo mantuviera su ilusión de éxito. Continuando su investigación, Javier encontró pruebas más desconcertantes.
los extractos de la tarjeta de crédito de Isabel, que mostraban gastos extravagantes en joyas, ropa de diseño y spas de lujo, un contrato de arrendamiento del nuevo coche deportivo de Ricardo, con pagos atrasados, facturas de matrícula de Sofía y Daniel con el sello de urgente. Atrasado. El panorama era claro. Ricardo se estaba ahogando en deudas, gran parte de ellas alimentadas por el juego y una mala gestión financiera. Isabel, aparentemente inconsciente del alcance total, seguía gastando como si no hubiera un mañana. Y en medio de todo, la sobrina y el sobrino de Javier corrían el riesgo de perder sus oportunidades educativas. Javier se reclinó en la silla, con la mente acelerada. Abrió una aplicación de banca privada en su teléfono, una que pocos en el mundo siquiera conocían. Con unos pocos toques, revisó las transferencias recurrentes que hacía a la Fundación Horizonte. Por un momento, su dedo se detuvo sobre el botón de cancelar transferencias futuras. La decisión que tenía ante él era monumental. Seguir ayudando significaría perpetuar la farsa, permitiendo la espiral de gastos imprudentes de Ricardo e Isabel. Cortarles el grifo podría ser el shock que necesitaban para enfrentar la realidad. ¿Pero a qué costo? Javier pensó en Sofía y Daniel, en sus aspiraciones y sueños. Pensó en Elena, probablemente sin idea de que su casa había sido utilizada como garantía para las deudas de juego de Ricardo. Dejando escapar un profundo suspiro, Javier tomó su decisión. Sus dedos bailaron sobre la pantalla, estableciendo un nuevo plan de transferencia. Corte total de fondos para las cuentas personales de Ricardo e Isabel, transferencias continuas para la matrícula de Sofía y Daniel, pero ahora directamente a las universidades, una última transferencia sustancial a la cuenta de Ricardo e Isabel con una nota adjunta. Úsalo sabiamente. No habrá más. Tarea cumplida. Javier reorganizó meticulosamente el despacho a su estado original antes de irse. Hizo una última cosa. Deslizó discretamente una tarjeta de visita de un renombrado terapeuta de adicción al juego debajo del secante de Ricardo. De vuelta en su habitación, los primeros rayos de sol se colaban por las cortinas. Javier se sentó en el borde de la cama, el peso de sus acciones y las revelaciones de la noche presionando sobre él. Sabía que los días venideros serían tumultuosos. Ricardo e Isabel pronto se darían cuenta de que su red de seguridad financiera había desaparecido. La fachada de éxito y lujo cuidadosamente construida comenzaría a desmoronarse. Pero mientras el resto de la casa dormía, ignorante de los cambios sísmicos que estaban a punto de desarrollarse, Javier sintió una extraña sensación de paz. Había dado el primer paso para desmantelar las mentiras que habían envenenado a su familia durante tanto tiempo. Cogiendo su teléfono una vez más, Javier abrió su correo electrónico y comenzó a redactar un mensaje para su equipo ejecutivo. Preparad mi regreso anticipado. Tenemos importantes adquisiciones que finalizar. Y comenzad el proceso de establecer una nueva sede en nuestra ciudad natal. Es hora de traer el negocio a casa. Con un clic, envió el correo electrónico, sellando no solo su regreso al mundo corporativo, sino también el comienzo de una nueva era para la familia Mendoza. Las máscaras estaban a punto de caer, y Javier estaba listo para enfrentar las consecuencias, fueran las que fueran. La luz de la mañana apenas había despuntado cuando el teléfono de Ricardo sonó, sacándolo de un sueño inquieto. Buscó a tientas el dispositivo, con la cara todavía hundida en la almohada. «¿Diga?» Su voz sonaba confusa. «¿Señor Mendoza? Soy del Banco Nacional. Tenemos un asunto urgente con respecto a su cuenta». Ricardo se incorporó de golpe, un sudor frío formándose en su frente. «Sí, por supuesto. ¿Qué ocurre?» «Señor, intentamos procesar su depósito mensual habitual, pero fue rechazado. El pagador canceló la orden permanente». El corazón de Ricardo latió con fuerza. Ese misterioso y siempre generoso depósito mensual que había sostenido su estilo de vida durante años se había detenido. «Debe haber un error», balbuceó. «¿Puede comprobarlo de nuevo?» «Lo siento, señor, pero la orden fue definitivamente cancelada».
Además, vemos varias facturas programadas para débito automático en los próximos días, incluida su hipoteca. Sin ese depósito, su cuenta quedará significativamente en negativo. Ricardo colgó, con la mente en blanco. ¿Cómo era esto posible? Ese dinero siempre había estado ahí, mes tras mes, año tras año. Era su red de seguridad, su salvavidas. Mientras intentaba procesar la noticia, sonó el timbre de la puerta, un zumbido agudo que resonó por la casa. Todavía en pijama, Ricardo bajó las escaleras y se encontró con un repartidor con un sobre en la mano. Ricardo Mendoza. Entrega para usted. Con manos temblorosas, Ricardo rasgó el sobre allí mismo, en la puerta. Era un aviso del banco. La hipoteca de la casa de sus padres estaba en mora, y si no se realizaba el pago en 30 días, se iniciarían los procedimientos de ejecución hipotecaria. Cerrando la puerta, se apoyó contra ella, sintiendo que sus piernas amenazaban con ceder. ¿Cómo podía todo colapsar tan rápidamente? En la cocina, Isabel preparaba el desayuno, ajena al drama que se desarrollaba. «Cariño, ¿no crees que deberíamos actualizar nuestro vestuario de invierno este año? Vi algunas piezas fabulosas en la nueva colección». Se detuvo en cuanto vio la expresión de Ricardo. «¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma». Ricardo forzó una sonrisa. «No es nada, querida. Cosas del trabajo, ya sabes». Pero Isabel no era tonta. En los días siguientes comenzó a notar cambios sutiles. Ricardo, siempre tan seguro de sí mismo, parecía distante, nervioso. Hacía llamadas en voz baja desde su despacho, encerrado. Las facturas, antes pagadas sin pensarlo 2 veces, ahora provocaban discusiones ansiosas. Una tarde, mientras revisaba el correo, Isabel descubrió una carta de la Universidad de Sofía. Curiosa, la abrió. «Estimados señor y señora Mendoza, nos gustaría informarles que la matrícula del semestre actual está vencida. Si no se recibe el pago en un plazo de 15 días, lamentamos informarles que a su hija se le podría prohibir asistir a clase». Isabel sintió que se le helaba la sangre. ¿Cómo era esto posible? Ricardo siempre le había asegurado que la matrícula estaba cubierta, que todo estaba bajo control. «Ricardo», llamó con la voz temblorosa. «¿Puedes venir un momento?» Cuando Ricardo entró en la habitación y vio la carta en las manos de Isabel, su rostro se puso pálido. «Yo puedo explicarlo». Antes de que pudiera elaborar, sonó el teléfono. Ricardo respondió con la voz tensa. «Hola. Sí, soy yo». «No, por favor, solo necesito unos días más». «Lo entiendo, pero...» Isabel observó la realidad hundiéndose. Las constantes llamadas telefónicas, las cartas, la tensión palpable. Todo apuntaba a una verdad que no quería reconocer. Mientras tanto, en el salón, Sofía y Daniel susurraban entre ellos. «¿Has notado lo raro que ha estado papá?», preguntó Sofía. Daniel asintió. «Sí, y lo oí por teléfono anoche, discutiendo sobre pagos atrasados». Sofía frunció el ceño. «¿Crees que tenemos problemas de dinero?» «Imposible», respondió Daniel, aunque su voz traicionaba la incertidumbre. «Papá es un abogado de éxito, ¿no?» Arriba, Javier lo observaba todo desde un discreto punto de vista, sintiendo una mezcla de culpa y resolución. Sabía que sus acciones habían desencadenado esta crisis, pero también creía que era necesario. La verdad tenía que salir a la superficie para que la familia sanara. Esa noche, durante la cena, la tensión era lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Ricardo apenas tocó su comida, sus ojos moviéndose repetidamente hacia su teléfono. Isabel le lanzaba miradas ansiosas, tratando de mantener una conversación ligera con los niños. «¿Y bien, niños? ¿Qué tal el colegio hoy?», preguntó, con la voz forzadamente alegre. Sofía y Daniel intercambiaron miradas. Comenzó Sofía vacilante. «En realidad, hubo un problema con mi tarjeta en la cafetería hoy. Dijeron que fue rechazada». Ricardo casi derriba su vaso. «Yo me encargaré de eso mañana, cariño».
No te preocupes. Isabel carraspeó. Ricardo, tal vez deberíamos posponer nuestros planes de vacaciones este año, ya sabes, con todos los gastos de la universidad. Y... No, interrumpió Ricardo, su voz aguda. Todos en la mesa se sobresaltaron. Exhaló pesadamente, recuperando el control. Quiero decir, no hay necesidad. Todo está bajo control. Javier, que había estado observando en silencio, finalmente habló. ¿Estás seguro, Ricardo? Parece que algo te está molestando. Ricardo le lanzó una mirada fulminante a Javier. Estoy perfectamente bien, Javier. No todos tenemos que preocuparnos por el dinero como tú. El comentario quedó en el aire, cargado de una ironía que solo Javier entendía de verdad. Después de la cena, mientras todos se dispersaban, Javier escuchó a Ricardo hablar por teléfono de nuevo, su voz un susurro desesperado. Por favor, señor Benavides, solo necesito una semana más. Estoy seguro de que puedo conseguir el dinero. No, no le cuente a nadie sobre las apuestas, se lo ruego. Javier cerró los ojos, el peso de su decisión presionando sobre él. La caída de Ricardo no había hecho más que empezar, y sabía que las cosas empeorarían antes de mejorar. Esa noche, mientras la casa finalmente se sumía en el silencio, Javier reflexionó sobre el camino que tenía por delante. La fachada de éxito y prosperidad de la familia Mendoza se estaba desmoronando rápidamente. Pronto, todas las máscaras caerían, revelando la verdad en toda su crudeza. Cogió su teléfono, escribiendo un mensaje a su asistente. Programa una conferencia de prensa para la próxima semana. Es hora de que el mundo sepa quién es realmente Javier Mendoza. Con un suspiro, pulsó enviar. El siguiente acto de este drama familiar estaba a punto de comenzar, y Javier sabía que sería el más duro hasta ahora. El sábado por la mañana amaneció gris y frío, como si el cielo mismo reflejara el estado de ánimo en la casa de los Mendoza. El estridente timbre de la puerta rompió el silencio, sacando a Ricardo de su asiento en el estudio, donde había pasado una noche de insomnio enterrado en papeles y cálculos desesperados. Vacilante, se dirigió a la puerta. Al abrir, se encontró con dos hombres de traje, con expresiones serias e inflexibles. «¿Señor Ricardo Mendoza?», preguntó el más alto de los dos. Ricardo tragó saliva. «Sí, soy yo. Somos representantes de Finanzas Globales. Estamos aquí para discutir sus préstamos vencidos y las opciones de pago inmediato». El rostro de Ricardo se volvió ceniciento. Miró nerviosamente por encima del hombro, asegurándose de que ningún miembro de la familia estuviera cerca. «Por favor, este no es un buen momento. ¿Podemos programar una reunión en mi oficina el lunes?». El segundo hombre se adelantó, con voz firme. «Lo siento, señor Mendoza, pero esta situación no puede esperar. Sus préstamos están gravemente en mora y necesitamos discutir medidas inmediatas». Justo en ese momento, Isabel apareció en el pasillo, atraída por las voces. «Ricardo, ¿quiénes son estas personas?». Los ojos de Ricardo se movieron de Isabel a los cobradores, el pánico creciendo. «Nada importante, cariño. Solo colegas del trabajo». Isabel frunció el ceño, su intuición diciéndole que algo andaba mal. ¿Colegas un sábado por la mañana? Antes de que Ricardo pudiera inventar otra excusa, el cobrador más alto se dirigió a Isabel. «Señora, soy el señor Hidalgo de Finanzas Globales. Estamos aquí para discutir los préstamos vencidos de su esposo y las posibles consecuencias legales». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel miró a Ricardo, la conmoción y la incredulidad grabadas en su rostro. «¿Préstamos? ¿Qué préstamos, Ricardo?». Ricardo abrió la boca para responder, pero las palabras le fallaron. En ese momento, toda la fachada de éxito y estabilidad que había construido a lo largo de los años comenzó a desmoronarse. Isabel, recuperando algo de compostura, se volvió hacia los cobradores. «Por favor, pasen. Creo que tenemos mucho de qué hablar». Las siguientes horas fueron un torbellino de revelaciones dolorosas. Sentado en el salón,
Ricardo se vio obligado a admitir el alcance de sus deudas, sus apuestas fallidas y los préstamos desesperados que había pedido para mantener las apariencias. Isabel, oscilando entre la ira y la incredulidad, hojeaba los documentos que los cobradores habían traído. ¿Cómo pudiste, Ricardo? ¿Cómo pudiste mentirme a mí, a nuestra familia, durante tanto tiempo? Arriba, Sofía y Daniel, atraídos por las voces desconocidas, se acercaron sigilosamente a lo alto de las escaleras, captando fragmentos de la conversación. Universidad, joyas, hipoteca vencida, posible bancarrota. Sofía sintió que se le oprimía el corazón. Daniel, creo que estamos en serios problemas. Daniel asintió con expresión sombría. ¿Y la universidad? Mientras tanto, en el salón, Ricardo hacía llamadas frenéticas, suplicando ayuda a viejos contactos, más tiempo, cualquier cosa para evitar el desastre inminente. Carlos, por favor, tienes que ayudarme. Solo necesito un mes más. No, no puedo ir al banco. Ya me han cortado la línea de crédito. Por favor, recuerda los viejos tiempos. Pero una por una, las puertas se cerraron. Años de arrogancia y puentes quemados volvían para atormentarlo, dejando a Ricardo sin aliados en su hora de necesidad. Elena, atraída por la conmoción, entró en la habitación. Sus ojos se abrieron de par en par ante la escena. Isabel sollozando en silencio en un rincón, Ricardo gritando por teléfono y dos extraños de traje revisando montones de documentos sobre la mesa de café. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con la voz temblorosa. Isabel levantó los ojos llenos de lágrimas. «Oh, Elena, estamos arruinados. Ricardo, ¿él?» Elena se tambaleó, apoyándose en la pared para sostenerse. La realidad de la situación la golpeó como un puñetazo en el estómago. La casa que ella y su difunto esposo habían construido con amor y sacrificio, el futuro de sus nietos, todo en riesgo. Javier, que había estado observando desde una distancia discreta, finalmente se adelantó. «Tal vez», dijo suavemente, «es hora de considerar algunos cambios drásticos». Todos los ojos se volvieron hacia él. «¿Qué tipo de cambios?», preguntó Ricardo, con la voz ronca de suplicar por teléfono. Javier respiró hondo. «Vender ciertos activos, la casa de vacaciones, por ejemplo, los coches de lujo, las joyas». Isabel soltó un sollozo ahogado, sus manos volando instintivamente hacia el collar de diamantes que llevaba al cuello, un regalo de cumpleaños de Ricardo del año anterior. «No», protestó Ricardo, «tiene que haber otra manera. Puedo arreglarlo. Siempre arreglo las cosas». Pero por primera vez nadie en la habitación le creyó. En los días que siguieron, la aleccionadora realidad de la situación se cernió sobre la familia Mendoza como una nube oscura. La casa, antes rebosante de risas y ostentación, ahora permanecía en silencio, abrumada por las mentiras expuestas y las duras decisiones que se avecinaban. Isabel, con los ojos rojos de llorar, pasó horas al teléfono cancelando tarjetas de crédito, anulando compromisos sociales y, lo más doloroso, poniendo artículos a la venta. Sí, el anillo de esmeraldas y el juego de zafiros también. ¿Cuánto? No, no puede ser. Vale mucho más. Ricardo, mientras tanto, se encerró en el estudio, ahogado en papeles, mientras intentaba desesperadamente encontrar una salida al laberinto financiero que había creado. Sofía y Daniel, ahora plenamente conscientes de la gravedad de la situación, se ofrecieron a buscar trabajos a tiempo parcial. «Podemos ayudar, papá», dijo Sofía con firmeza. «No necesitamos una casa tan grande ni coches de lujo. Solo queremos que nuestra familia esté bien». Elena, sentada en silencio en su sillón favorito, lo observaba todo con ojos cansados. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué había fallado como madre? Mientras la familia Mendoza luchaba por mantenerse a flote en medio del caos financiero y emocional, Javier permaneció como una presencia constante, brindando consejos prácticos y apoyo silencioso. Sabía que lo peor estaba por venir, pero también creía que de las cenizas de esta crisis podría surgir una familia más fuerte y auténtica.
Al caer la noche sobre la casa de los Mendoza, trayendo consigo otro día de incertidumbre, Javier reflexionó sobre el camino que tenía por delante. La caída estaba en pleno apogeo, pero estaba decidido a asegurarse de que, al final, su familia encontrara no solo estabilidad financiera, sino también la verdad, la honestidad y la conexión que habían perdido hace tanto tiempo. El domingo por la mañana amaneció con una quietud incómoda en la casa de los Mendoza. La familia se reunió en la cocina, con los rostros demacrados y fatigados por las noches de insomnio y las crecientes preocupaciones. Ricardo removía su café ausentemente, mientras Isabel hojeaba el periódico, con la mirada distante. De repente, el grito de sorpresa de Isabel cortó el silencio. «¡Oh, Dios mío! Javier, ¿ese eres tú?» Todos se volvieron hacia ella, confundidos. Isabel, con las manos temblorosas, levantó el periódico para que todos lo vieran. En la portada había una foto de Javier con un traje elegante, luciendo una sonrisa confiada. Debajo, el titular en negrita: «El multimillonario secreto, Javier Mendoza, revela su imperio global». Ricardo le arrebató el periódico a Isabel, sus ojos recorriendo rápidamente el artículo. Esto no puede ser verdad», murmuró, pero su voz delataba una creciente comprensión. El artículo detallaba el impresionante imperio que Javier había construido, una red de empresas tecnológicas, inversiones inmobiliarias y fondos de capital de riesgo que abarcaba todo el globo. El valor estimado de sus activos, más de $10.000 millones. Elena, mirando por encima del hombro de Ricardo, se dejó caer en una silla. «¿Mi hijo? Un multimillonario». Su voz era apenas un susurro. Sofía y Daniel intercambiaron miradas atónitas. «Así que por eso el tío Javier nunca parecía estresado por el dinero», reflexionó Sofía. Mientras la familia procesaba la noticia, Ricardo comenzó a pasear por la cocina, con la mente acelerada. De repente se detuvo, una expresión de dolorosa comprensión invadiendo su rostro. «La Fundación Horizonte», graznó. «Todas esas misteriosas transferencias a lo largo de los años. ¿Eras tú? ¿No es así, Javier?» Todos los ojos se volvieron hacia Javier, que estaba de pie en la puerta, observando la escena en silencio. Javier asintió lentamente. «Sí, era yo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Años de arrogancia, condescendencia y juicios precipitados volvieron de golpe en ese momento. Isabel fue la primera en hablar. «¿Por qué nunca nos lo dijiste? ¿Por qué vivir como alguien corriente?», terminó Javier por ella, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. «Porque quería ser amado y respetado por quien soy, no por lo que tengo». Ricardo, con el rostro como una tormenta de emociones encontradas, se acercó a su hermano. «Tú lo sabías todo, nuestras deudas, nuestros problemas, y no dijiste nada». Javier se encontró con la mirada de su hermano, impasible. «¿Y qué habrías hecho si te lo hubiera dicho? ¿Habrías dejado de jugar? ¿Cambiado tus hábitos de gasto?» Ricardo retrocedió como si le hubieran abofeteado. Elena, con lágrimas en los ojos, se levantó lentamente. «Javier, hijo mío, nosotros». Antes de que pudiera terminar, el teléfono de Javier sonó. Echó un vistazo a la pantalla brevemente y luego lo silenció. «Disculpad, tengo una videoconferencia en 10 minutos. Asuntos urgentes de la empresa». Con eso se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a su familia en un estado de shock y confusión. Las siguientes horas fueron un borrón. El teléfono de la casa sonaba incesantemente con reporteros que buscaban declaraciones de la familia del multimillonario secreto. Ricardo, en negación y desesperación, alternaba entre llamar a Javier y maldecirlo ante cualquiera que quisiera escuchar. «Ese hipócrita. Nos dejó hundirnos mientras él nadaba en dinero». Isabel, por otro lado, cayó en un silencio atónito, repasando mentalmente cada interacción que había tenido con Javier a lo largo de los años y viéndolas ahora bajo una luz diferente.
Sofía y Daniel, fascinados por la revelación, buscaron en Internet información sobre su tío, encontrando artículos y vídeos que detallaban sus triunfos empresariales. «Mira, mamá», exclamó Daniel, sosteniendo su tableta. El tío Javier fue nombrado empresario del año por Forbes. Elena, sentada en silencio en un rincón, sostenía una vieja fotografía de Javier de niño. «¿Cómo no lo vi?», susurró. «Mi propio hijo». A medida que avanzaba el día, la familia fue asumiendo lentamente la verdad. La familia Mendoza, que durante mucho tiempo se había visto a sí misma como el epítome del éxito, ahora se daba cuenta de que había juzgado mal y maltratado a la verdadera historia de éxito entre ellos. En un último acto de desesperación, Ricardo comenzó a enviar mensaje tras mensaje a Javier. «Necesitamos hablar. Urgente, Javier, por favor, coge el teléfono, hermano. Sé que cometí errores, pero nuestra familia te necesita ahora». Todos quedaron sin respuesta. Mientras tanto, en la habitación de invitados, Javier estaba inmerso en su videoconferencia, discutiendo los últimos pasos de una adquisición multimillonaria. Podía oír el alboroto de abajo, los ocasionales arrebatos de Ricardo, los sollozos ahogados de Isabel, pero mantuvo una actitud tranquila y profesional mientras navegaba por el complejo acuerdo. Cuando finalmente terminó la llamada, Javier se permitió un momento de reflexión. Sabía que la revelación sacudiría a la familia hasta sus cimientos, pero incluso él se sorprendió por la magnitud de sus reacciones. Una parte de él quería bajar, ofrecer explicaciones, consuelo y soluciones. Pero otra parte, la parte que había sido menospreciada e ignorada durante tantos años, quería que sintieran todo el peso de sus acciones y suposiciones pasadas. Su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Ricardo. «Por favor, Javier, necesitamos tu ayuda. No dejes que nuestra familia se hunda». Javier miró el mensaje durante un largo momento, con el dedo suspendido sobre el botón de respuesta. Finalmente, con un suspiro, bloqueó el teléfono sin responder. La verdad estaba dicha. Ahora, el siguiente movimiento era de ellos. Javier sabía que los días venideros serían cruciales, no solo para el futuro financiero de la familia, sino para el tejido mismo de sus relaciones. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la casa, Javier se preparó para otra noche de silencio autoimpuesto. La revelación se había hecho. Ahora era el momento de ver quién de la familia Mendoza estaba realmente preparado para el cambio, la reconciliación y, sobre todo, la honestidad. El sol salió sobre una casa Mendoza irreconocible. El espeso silencio solo era roto por el ocasional tintineo de los cubiertos y murmullos tensos y en voz baja. Ricardo, antes el orgulloso patriarca, ahora parecía una cáscara vacía de sí mismo. Se sentó en la mesa de la cocina, mirando fijamente su teléfono, esperando una respuesta de Javier que nunca llegó. El timbre de la puerta volvió a sonar, haciéndole saltar. Al abrir la puerta, se encontró con su viejo compañero de golf, el doctor Gómez. «Ricardo, ¿qué diablos es esto que estoy oyendo? ¿Estás realmente arruinado?» Ricardo tragó saliva, sintiendo el peso de la mirada inquisitiva de su amigo. «Carlos, puedo explicarlo». Pero antes de que pudiera continuar, el doctor Gómez lo interrumpió. «Mira, Ricardo, creo que es mejor que cancelemos nuestro partido de este fin de semana, y quizás no deberías aparecer por el club durante un tiempo. Ya sabes, ¿no? La gente está hablando». Y la puerta se cerró, dejando a Ricardo atónito. En cuestión de días, el círculo social que había construido durante décadas se estaba desmoronando. En el dormitorio principal, Isabel estaba sentada en la cama, rodeada de montones de ropa de diseño y joyas. Sus manos temblaban mientras sostenía un anillo de diamantes, su regalo de Kingdom 5º aniversario. «Señora, estoy listo para tasar las piezas», llegó una voz suave. El joyero que Isabel había llamado estaba en la puerta, con simpatía en sus ojos. Isabel asintió sin palabras, las lágrimas deslizándose por sus mejillas.
Mientras el joyero examinaba cada artículo, Isabel no podía evitar pensar en lo drásticamente que había cambiado su vida. Las fiestas, los viajes, el respeto, todo parecía un sueño lejano. Cogiendo su teléfono, abrió un chat con su mejor amiga, Luisa. «Lu, necesito hablar. Estoy considerando dejar a Ricardo». La respuesta fue inmediata. «Isabel, ¿estás segura?» Después de todos estos años, Isabel dejó escapar un suspiro tembloroso. «No estoy segura de poder perdonar todas estas mentiras». Abajo, Sofía y Daniel estaban sentados en el sofá, con los portátiles abiertos frente a ellos. «Mira esto, Sofía», dijo Daniel, girando su pantalla hacia su hermana. «La Fundación Horizonte, la misma que paga nuestra matrícula, es del tío Javier». Sofía frunció el ceño, uniendo las piezas. Así que todo este tiempo no era papá quien pagaba nuestra universidad. La revelación los golpeó a ambos. Todos esos agradecimientos a su padre, todas esas promesas de hacerlo sentir orgulloso. Todo basado en una mentira. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Daniel, con la voz temblorosa. Sofía cerró los ojos por un momento. «Creo que tenemos que hablar con el tío Javier. Debería saber lo agradecidos que estamos». En el salón, Elena paseaba de un lado a otro, con el teléfono pegado a la oreja. «Javier, soy yo, tu madre. Por favor, coge el teléfono. Sé que hemos cometido errores, pero somos familia. Necesitamos hablar». Una vez más, la llamada fue al buzón de voz. Elena se hundió en el sofá, sintiendo el peso de años de negligencia y juicios equivocados. ¿Cómo podía no haberse dado cuenta del éxito de Javier? ¿Cómo había permitido que lo trataran con tanto desprecio durante tanto tiempo? Decidida a arreglar las cosas, se levantó y se dirigió al estudio de Ricardo. Lo encontró encorvado, con la cabeza entre las manos. «Ricardo», comenzó suavemente, «necesitamos hablar sobre Javier». Ricardo levantó la vista, la ira y la vergüenza luchando en sus ojos. «¿De qué hay que hablar? Nos mintió a todos estos años». Elena negó con la cabeza. «No, hijo, nos mentimos a nosotros mismos, juzgamos sin saber, menospreciamos sin entender. Es hora de admitir nuestros errores e intentar enmendarlos». En la habitación de invitados, Javier estaba sentado en el borde de la cama, observando el silencioso caos que se desarrollaba en toda la casa a través de unas discretas cámaras de seguridad que había instalado años antes. Vio a Ricardo, una vez tan seguro de sí mismo, ahora humillado y derrotado. Vio a Isabel, llorosa, entregando sus preciadas joyas. Vio a su sobrina y sobrino, absortos en búsquedas en Internet, descubriendo la verdad sobre su tío supuestamente fracasado. Y vio a su madre, Elena, luchando por mantener unida a la familia. Una parte de él quería bajar, abrazar a su madre, tranquilizar a su sobrina y sobrino, incluso ofrecerle a Ricardo e Isabel una palabra de consuelo. Pero sabía que aún no era el momento. La familia Mendoza necesitaba enfrentar las consecuencias de años de arrogancia y malas decisiones. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Era de su asistente personal. «Señor Mendoza, los medios claman por una declaración oficial sobre su familia. ¿Cómo debemos proceder?». Javier reflexionó brevemente antes de responder. «Sin comentarios por ahora. Mantened a todos fuera de la propiedad. Aumentad la seguridad si es necesario». Volviendo su atención a la tableta, Javier vio a Sofía y Daniel acercándose a su habitación. Hubo un suave golpe. «Tío Javier», la voz de Sofía era vacilante. «¿Podemos hablar?». Javier respiró hondo, considerando. Finalmente se levantó y abrió la puerta. Su sobrina y sobrino lo miraron, con los ojos muy abiertos por una mezcla de asombro y confusión. «Tío», comenzó Daniel, «queríamos decir gracias. ¿Por todo? ¿Por la universidad? ¿Por todo?». Sofía asintió, las lágrimas amenazando con derramarse. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?». Javier sonrió suavemente, colocando una mano en cada uno de sus hombros. A veces, el verdadero valor de algo
solo se ve cuando no se presume. Vosotros dos siempre habéis sido especiales para mí, independientemente del dinero. Mientras hablaba con Sofía y Daniel, Javier sintió un atisbo de esperanza para el futuro. La revelación de su imperio había hecho añicos los cimientos de la familia Mendoza, exponiendo verdades dolorosas y mentiras enterradas durante mucho tiempo. Pero quizás de los escombros podría surgir algo más fuerte, más real. El camino por delante sería difícil. Habría más lágrimas, más confrontaciones, más verdades incómodas que enfrentar. Pero Javier estaba decidido a guiar a su familia a través de la tormenta, incluso si, por ahora, tenía que hacerlo desde detrás de escena. A medida que el día llegaba a su fin, la casa de los Mendoza se sumió en un silencio pensativo. Cada miembro de la familia, en su propio rincón, lidiaba con batallas internas. Las consecuencias de años de orgullo y negación apenas comenzaban a manifestarse, y la verdadera prueba de su carácter y sus lazos familiares solo había comenzado. En esa quietud, Javier resolvió seguir siendo paciente. El momento de la revelación completa llegaría pronto, y tenía la intención de asegurarse de que cuando el polvo se asentara, la familia Mendoza no solo hubiera encontrado su equilibrio, sino también el uno al otro de maneras que nunca antes habían tenido. El bufete de abogados Mendoza y Asociados, una vez símbolo del prestigio y el éxito de Ricardo, ahora se sentía más como un mausoleo para sus ambiciones destrozadas. Se ajustó la corbata, ignorando el hecho de que era la misma que había usado durante 3 días seguidos, y forzó una sonrisa a su secretaria. «Buenos días, Marta. ¿Algún mensaje?» Marta dudó, sus ojos parpadeando con lástima e incomodidad. «Señor Mendoza, el doctor Fernández quiere verle en su despacho inmediatamente». El corazón de Ricardo se hundió, pero cuadró los hombros mientras se dirigía al despacho del socio principal. Dentro fue recibido por las miradas solemnes del doctor Fernández y otros 2 socios. «Ricardo», comenzó el doctor Fernández gravemente, «dadas las recientes revelaciones sobre tu situación financiera y los rumores que circulan, creemos que es mejor que te tomes una excedencia prolongada». «¿Pero mis casos, mis clientes?», balbuceó Ricardo, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «Han sido reasignados». «Ricardo, entiende, no podemos arriesgar la reputación del bufete». Saliendo del edificio, con una caja de objetos personales en la mano, Ricardo luchó por mantener la compostura. Su teléfono sonó. Era el banco. «Señor Mendoza, lamento informarle que, debido a sus pagos atrasados, tenemos que iniciar el proceso de embargo de su vehículo». Ricardo terminó la llamada, una risa amarga escapándosele. Su preciado coche de lujo, una vez su orgullo, estaba siendo embargado. Miró calle abajo, preguntándose cómo llegaría a casa, cuando pronto podría no tener una. En la residencia Mendoza, Isabel estaba sentada en la mesa de la cocina, con papeles esparcidos a su alrededor. Lucinda, su amiga abogada, le estaba explicando el proceso de divorcio. «Isabel, ¿estás segura de esto? Sé que los tiempos son difíciles, pero...» Isabel levantó la mano, interrumpiendo a su amiga. «Lu, no es solo por el dinero, son años de mentiras, de vivir una farsa. No puedo más». Sus manos temblaban mientras firmaba los papeles iniciales. Cada firma se sentía como sellar no solo el fin de su matrimonio, sino de la vida en la que una vez creyó. Arriba, Sofía y Daniel estaban de pie, vacilantes, fuera de la puerta de Javier. Después de compartir miradas nerviosas, Sofía finalmente llamó. «Tío Javier, ¿podemos hablar?» La puerta se abrió para revelar a Javier, cuyos ojos mostraban una mezcla de curiosidad y afecto. «Claro, pasad». Entraron, sentándose torpemente en el borde de la cama. Daniel fue el primero en hablar. «Tío, nosotros queríamos darte las gracias. Por todo, por la universidad, por apoyarnos». Sofía asintió. «Y para disculparnos por cómo te tratamos todos estos años, por creer lo que decía papá».
Javier sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, estos dos siempre habían ocupado un lugar especial en su corazón. Se arrodilló frente a ellos, sosteniendo una mano de cada uno. Sofía, Daniel, no tenéis nada por lo que disculparos. Erais niños, influenciados por lo que veíais y oíais. Lo que importa es el aquí y el ahora, y el futuro que elijáis forjar. Las lágrimas surcaron el rostro de Sofía. Pero, ¿qué pasará ahora, con todo lo que está pasando? Nuestra universidad, nuestro futuro. Javier ofreció una sonrisa amable. No os preocupéis por eso. Vuestra educación y vuestros sueños están a salvo. Siempre lo han estado. ¿De verdad? Los ojos de Daniel, empañados, se lanzaron impulsivamente a los brazos de su tío. Sofía se unió, y por un momento los tres se aferraron juntos, unidos por un vínculo que trascendía el dinero o incluso la sangre. Mientras tanto, abajo, Elena miraba por la ventana, esperando el regreso de Ricardo. Su corazón pesaba con arrepentimiento y preocupación. ¿Cómo habían llegado las cosas tan lejos? ¿Cómo había ella, como madre, fallado en ver el éxito de un hijo y la desesperación del otro? Finalmente, vio a Ricardo subir por el camino de entrada, a pie, con un aspecto completamente derrotado. Cuando entró, Elena lo abrazó, sintiéndolo temblar en sus brazos. «Oh, Ricardo», susurró, «¿qué hemos hecho?» Ricardo, por primera vez en años, se permitió llorar en los brazos de su madre. «Mamá, yo lo he estropeado todo, mi matrimonio, mi carrera, nuestra familia». Elena lo guió al sofá. «Nunca es tarde para arreglar las cosas, hijo. Pero primero necesitamos honestidad, con nosotros mismos y con Javier». Ricardo asintió lentamente, años de orgullo y arrogancia finalmente comenzando a desmoronarse. En el estudio, Isabel terminó de firmar los papeles. Justo cuando oyó la puerta principal, intercambió una mirada con Lucinda, respiró hondo y salió a enfrentarse a Ricardo. Los dos se enfrentaron en el pasillo, años de amor, mentiras y resentimiento pendiendo entre ellos. «¿Se acabó, verdad?», preguntó Ricardo con la voz ronca. Isabel asintió, las lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. «Lo siento, Ricardo, pero no puedo vivir así». En ese momento, Javier bajó las escaleras, con Sofía y Daniel siguiéndole. La familia Mendoza, o lo que quedaba de ella, se encontró reunida en el vestíbulo, cada uno soportando la carga de sus propias elecciones y arrepentimientos. Elena fue la primera en hablar. «Javier, hijo, creo que es hora de que todos hablemos, juntos». Javier examinó sus rostros, viendo la desesperación en Ricardo, la triste resolución en Isabel, el remordimiento en Elena y la débil esperanza en Sofía y Daniel. Finalmente asintió. «Sí, creo que es hora». Mientras la familia se dirigía al salón para lo que prometía ser una discusión difícil y emotiva, Javier reflexionó sobre el camino que los había llevado hasta aquí. El orgullo de Ricardo, una vez el pilar de la familia, había sido destrozado. La desesperación llenaba el aire, pero también el primer atisbo de honestidad genuina. Las máscaras habían caído, las apariencias ya no podían sostenerse, y en este momento de completa vulnerabilidad, tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para que reconstruyeran. No el imperio de mentiras al que se habían aferrado durante tanto tiempo, sino algo nuevo, algo real. Javier sabía que el camino por delante sería duro. Habría más lágrimas, más verdades dolorosas. Pero mientras se sentaba con su familia, listo para escuchar y ser escuchado, sintió una oleada de esperanza. El orgullo había llevado a la familia Mendoza al borde del abismo, pero quizás la humildad podría ser su primer paso hacia la redención. El desván de la casa de los Mendoza siempre había sido un depósito de recuerdos, un lugar donde el pasado acumulaba polvo en cajas y baúles olvidados. Elena subió las crujientes escaleras con una linterna en la mano, decidida a ordenar las pertenencias de la familia antes de que las circunstancias los obligaran a abandonar la casa. El aire estaba cargado, denso de polvo y secretos.
Elena pasó los dedos por viejos álbumes de fotos, trofeos escolares y juguetes abandonados hace mucho tiempo. Cada objeto contaba una historia, despertaba un recuerdo. Sonrió con tristeza al coger un pequeño avión de madera que Javier había construido de niño. Entonces, su mirada se posó en una caja escondida en el rincón más oscuro del desván. Intrigada, la arrastró más cerca. La caja estaba sellada con cinta adhesiva, amarillenta por el tiempo, etiquetada como Documentos RM. Con cuidado, Elena abrió la caja. En la parte superior, una carpeta marcada como Proyecto Fénix. Frunció el ceño, recordando vagamente a Javier mencionar ese nombre años atrás, cuando estaba lanzando su primera empresa seria. Al levantar la tapa, el corazón de Elena se encogió. Dentro había contratos, correos electrónicos impresos y notas escritas a mano, todo detallando un elaborado plan para sabotear el negocio de Javier. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Plan para desacreditar el Proyecto Fénix, difundir rumores de inestabilidad financiera, contactar a inversores clave y sembrar dudas, manipular datos financieros para que parezcan insolventes. La caligrafía era inconfundiblemente la de Ricardo. Elena se sintió mal. ¿Cómo pudo su hijo mayor haberle hecho algo tan cruel a su propio hermano? Continuó rebuscando en los documentos, cada revelación más impactante que la anterior. Había correos electrónicos entre Ricardo y un contable corrupto que detallaban cómo falsificar informes financieros para que el Proyecto Fénix pareciera un fracaso inminente. Contratos con consultores contratados para difundir rumores negativos en el mercado. Incluso un plan detallado para sabotear una presentación crucial que Javier tenía para posibles inversores. Las lágrimas brotaron de los ojos de Elena. Recordó aquella época, la desesperación de Javier cuando su sueño se derrumbó, el consuelo de Ricardo ofreciéndole a Javier un puesto de bajo nivel en su bufete de abogados, una oferta que Javier había rechazado antes de irse al extranjero. En el fondo de la caja, Elena encontró algo que la dejó sin aliento. Una carta de Javier a Ricardo, fechada solo unos días antes de que el Proyecto Fénix colapsara. Querido Ricardo, sé que siempre hemos tenido diferentes puntos de vista sobre el éxito, pero quería que supieras cuánto significa tu apoyo para mí en este momento crucial. El Proyecto Fénix es más que un negocio. Es mi sueño de cambiar el mundo para mejor. Estoy nervioso por la presentación a los inversores de la próxima semana, pero saber que me cubres las espaldas me da confianza. Siempre has sido mi modelo a seguir, mi hermano mayor que logra todo lo que se propone. Espero algún día hacerte sentir tan orgulloso como yo lo estoy de ti. Con gratitud, Javier. Elena dejó que la carta cayera de sus manos, sollozando abiertamente ahora. La traición de Ricardo no fue solo un sabotaje profesional, fue una profunda traición a la confianza y al amor fraternal de Javier. Se quedó allí durante horas, leyendo y releyendo los documentos, tratando de procesar el alcance de la crueldad de Ricardo. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que un hijo le hiciera algo tan terrible al otro? A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras a través de la pequeña ventana del desván, Elena tomó una decisión. No podía guardar este secreto. Javier merecía saberlo, por muy dolorosa que fuera la verdad. Con piernas temblorosas, bajó las escaleras, con la caja en sus brazos. Encontró a Javier en la biblioteca, trabajando en su portátil. «Hijo», dijo con la voz ronca de tanto llorar, «hay algo que tienes que ver». Javier miró a su madre, notando inmediatamente su rostro surcado de lágrimas y su expresión de dolor. «Mamá, ¿qué pasa?». Elena dejó la caja sobre la mesa. «Encontré esto en el desván, Javier. Yo... lo siento mucho. No tenía ni idea, lo juro». Preocupado y perplejo, Javier abrió la caja. A medida que leía los documentos, su expresión cambió de confusión a conmoción y finalmente a un profundo dolor. «Esto explica tantas cosas», murmuró, apenas audible. Elena se acercó, colocando una mano temblorosa en el hombro de su hijo. «Javier,
Si lo hubiera sabido. Si hubiera tenido la más mínima idea de lo que Ricardo estaba haciendo. Javier la miró, con el rostro angustiado. No es tu culpa, mamá. Tú no lo sabías. Pero debería haberlo sabido, gritó ella, reanudando las lágrimas. Soy tu madre. Debería haberte protegido. Debería haberlo visto. Javier se levantó, envolviendo a su madre en un fuerte abrazo. Por un momento se quedaron así, unidos por el dolor de esta verdad recién descubierta. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena finalmente, retrocediendo para encontrarse con la mirada de su hijo. Javier respiró hondo, mirando los papeles incriminatorios sobre la mesa. Honestamente, no estoy seguro. Una parte de mí quiere enfrentarse a Ricardo ahora mismo, exigir respuestas, quizás incluso venganza. Elena asintió, entendiendo el impulso. Pero, continuó Javier, esto fue hace mucho tiempo. Mira dónde estamos ahora. Ricardo lo ha perdido todo. Está al borde de la ruina. ¿Y yo? Bueno, el proyecto Fénix pudo haber fracasado, pero realmente resurgió de sus cenizas de maneras que nunca podría haber imaginado. Elena miró a su hijo con una mezcla de orgullo y asombro. Eres un hombre mejor de lo que cualquiera de nosotros merece, Javier. Javier esbozó una sonrisa triste. No se trata de ser mejor, mamá. Se trata de elegir quién quiero ser. Ricardo eligió la envidia y el sabotaje. Yo elegí levantarme y volver a intentarlo. Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el jardín, donde él y Ricardo habían jugado de niños. Eso no significa que podamos barrer esto debajo de la alfombra. Ricardo tiene que enfrentarse a lo que ha hecho. Elena estuvo de acuerdo solemnemente. ¿Qué sugieres? Javier pensó por un momento. Reunamos a la familia, a todos. Es hora de poner todas las cartas sobre la mesa. Ricardo e Isabel, Sofía, Daniel, todos merecen la verdad. Solo entonces podremos decidir cómo seguir adelante. Elena sintió una mezcla de aprensión y alivio. La verdad sería dolorosa, pero quizás era el único camino hacia una sanación genuina. ¿Cuándo?, preguntó ella. Mañana, respondió Javier con firmeza. A mediodía, en el comedor. Es hora de que tengamos una comida familiar donde nadie esconda nada. Elena asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad. Sabía que las próximas 24 horas serían cruciales. Mientras Javier comenzaba a organizar los documentos, preparándose para la inminente confrontación, Elena rezó en silencio para que, de alguna manera, su familia sobreviviera a esta revelación final y más dolorosa. Mientras la noche se cernía sobre la casa de los Mendoza, el aire estaba cargado de expectación. Mañana, secretos enterrados durante mucho tiempo saldrían a la superficie, y la verdadera prueba de su carácter y sus lazos familiares comenzaría. Solo en su habitación, Javier volvió a mirar la carta que le había escrito a Ricardo tantos años atrás. Con un profundo suspiro, la guardó, preparándose mentalmente para el día que cambiaría todas sus vidas para siempre. El reloj de pie del comedor dio las 12 mientras la familia Mendoza se reunía. La tensión era palpable. Cada miembro sentía que algo monumental estaba a punto de ocurrir. Javier estaba de pie a la cabeza de la mesa, con una carpeta de documentos ante él. Elena, con los ojos hinchados por la falta de sueño, se sentó en silencio. Isabel y Ricardo, acompañados por Sofía y Daniel, tomaron asiento, intercambiando miradas inciertas y ansiosas. Javier respiró hondo, su mirada moviéndose de rostro en rostro antes de posarse en Ricardo. Gracias a todos por venir. Hay algo de lo que necesitamos hablar, algo que nos afecta a cada uno de nosotros. Ricardo se movió incómodo en su silla. Javier, si esto es por el dinero, te juro que te devolveré cada céntimo. No es por el dinero, Ricardo, interrumpió Javier, su voz tranquila pero firme. Es por la verdad, por el pasado y cómo ha moldeado nuestro presente. Moviéndose deliberadamente, Javier abrió la carpeta y comenzó a repartir papeles por la mesa. Ricardo palideció al reconocerlos. ¿De dónde has sacado esto?, balbuceó.
Eso no es importante ahora mismo, respondió Javier. Lo que importa es lo que hay en ellos. Ricardo, saboteaste mi primer negocio, el Proyecto Fénix. Un silencio atónito cayó sobre la habitación. Isabel se tapó la boca con las manos. Sofía y Daniel intercambiaron miradas horrorizadas. ¿De qué estás hablando?, preguntó Isabel con la voz temblorosa. Javier expuso las pruebas, los correos electrónicos, los contratos, el meticuloso plan para socavar el Proyecto Fénix. Con cada revelación, Ricardo parecía encogerse en su asiento. «Ricardo», habló Elena, su voz temblando de emoción. «¿Cómo pudiste?» Ricardo miró a su madre, luego a Javier y finalmente a sus hijos. El peso de años de mentiras y traición pareció aplastarlo en ese momento. «Yo tenía miedo», comenzó, su voz apenas por encima de un susurro. Javier siempre fue brillante, siempre tenía estas grandes ideas. Yo era el abogado de éxito, el hijo de oro. Pero el Proyecto Fénix era revolucionario. Sabía que si triunfaba, Javier me superaría en todos los sentidos. Las lágrimas corrían por el rostro de Ricardo. Al principio era solo para retrasarlo, para darle un susto. Pero luego se salió de control. No pude parar, no pude admitir lo que había hecho. Isabel se levantó abruptamente, alejándose de la mesa. «Destruiste el sueño de tu propio hermano por celos». Ricardo asintió miserablemente. Me convencí a mí mismo de que estaba protegiendo a la familia, manteniendo nuestra reputación. Pero la verdad es que estaba protegiendo mi propio ego. Javier observó a su hermano, años de dolor y confusión finalmente cobrando sentido. ¿Sabes lo que es irónico, Ricardo? El fracaso del Proyecto Fénix es lo que me impulsó hacia adelante. Me hizo trabajar más duro, pensar más en grande. Cada éxito que tuve después fue en parte debido a ese colapso inicial. Sofía, con lágrimas en los ojos, miró a su padre. «¿Cómo pudiste hacer esto, papá? El tío Javier siempre ha sido tan bueno con nosotros». La voz de Daniel temblaba de decepción. «Siempre nos enseñaste sobre la integridad, sobre hacer lo correcto. ¿Fue todo una mentira?» Ricardo hundió la cara entre las manos, sollozando abiertamente. «No, no fue todo una mentira. Yo perdí el rumbo. Dejé que la envidia y el miedo me consumieran. Cada año que pasaba se hacía más difícil admitir la verdad». Elena se acercó a Ricardo, colocando una mano en su hombro. «Hijo, lo que hiciste fue terrible. Pero estamos aquí ahora. La verdad ha salido a la luz. Lo que importa es lo que hagas a partir de ahora». Ricardo levantó los ojos, llenos de arrepentimiento y vergüenza. «Javier, yo lo siento, más de lo que las palabras pueden decir. Sé que no merezco tu perdón, pero...» Javier levantó una mano, silenciándolo. «Ricardo, durante años me pregunté qué salió mal. Cuestioné mis habilidades, mi juicio. Saber la verdad duele profundamente». Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa. «Pero también aporta claridad. Ahora entiendo por qué siempre fuiste tan crítico conmigo, por qué constantemente intentabas menospreciarme. Era la culpa». Ricardo asintió, incapaz de encontrarse con la mirada de su hermano. «No puedo decir que te perdono», continuó Javier. «Todavía no, pero sí lo entiendo, y creo que la gente puede cambiar, puede expiar». Isabel, que había estado en silencio, finalmente preguntó: «Javier, ¿qué significa esto para todo? ¿Nuestra situación actual?» Javier inhaló profundamente. «Significa que tenemos una elección. Podemos dejar que esta revelación nos destruya por completo, o podemos usarla como punto de partida para reconstruir». Se volvió hacia Ricardo. «Estoy dispuesto a ayudar a la familia, financieramente y de otras maneras. Pero hay condiciones». Ricardo levantó la vista, un atisbo de esperanza en su desesperación. «¿Qué condiciones?» «Primero, terapia. Todos nosotros, individualmente y como familia. Tenemos mucho que desempacar y sanar», comenzó Javier. «Segundo, vas a trabajar, Ricardo.
No en derecho corporativo, sino en algo que realmente ayude a la gente. Tal vez trabajo pro bono para aquellos que no pueden permitirse representación legal. Ricardo asintió vigorosamente. Sí, cualquier cosa. Tercero, continuó Javier, transparencia financiera total. A partir de ahora, no más gastos ocultos, no más deudas secretas. Isabel habló. ¿Y qué hay del divorcio? Javier la miró con amabilidad. Esa es una decisión que debéis tomar tú y Ricardo, pero sugiero esperar hasta después de unas cuantas sesiones de terapia antes de hacer nada definitivo. Sofía y Daniel, que habían estado en silencio, se acercaron a Javier. ¿Y nosotros, tío?, preguntó Sofía con vacilación. Javier les dedicó una cálida sonrisa. Vosotros dos sois el futuro de esta familia. Seguiré apoyando vuestra educación y vuestros sueños. Pero quiero que entendáis de verdad el valor del trabajo duro y la integridad. Elena, con lágrimas en los ojos, finalmente habló. Javier, eres un hombre mejor de lo que cualquiera de nosotros merece. Gracias por no rendirte con esta familia. Javier se encontró con la mirada de su madre, sintiendo el peso de sus palabras. La familia es la familia, mamá. No importa lo complicada que sea. Volviéndose al grupo, Javier concluyó. El camino por delante no será fácil. Habrá días difíciles, conversaciones dolorosas. Pero si todos estamos comprometidos, creo que no solo podemos sobrevivir a esto, sino volvernos más fuertes gracias a ello. Ricardo se levantó, temblando. Haré cualquier cosa, Javier. Cualquier cosa para intentar arreglar lo que he hecho. Javier asintió, extendiendo su mano a su hermano. No fue un abrazo, al menos no todavía, pero fue un comienzo. Entonces, empecemos ahora, un día a la vez. Mientras la familia Mendoza comenzaba a procesar los secretos desvelados, una sensación de catarsis llenó el aire. Las mentiras fueron expuestas, las máscaras retiradas. El camino por delante sería duro, pero por primera vez en años había una oportunidad genuina de sanación y reconciliación. Javier miró por la ventana hacia el jardín donde él y Ricardo jugaron una vez, dejando escapar un suspiro. Se volvió hacia su familia, listo para comenzar el difícil pero necesario trabajo de reconstrucción. El sol de diciembre brillaba sobre la impresionante mansión de Javier Mendoza, sus rayos reluciendo en las ventanas e iluminando el extenso jardín, donde una mesa bellamente dispuesta esperaba a la familia. Había pasado un año desde las revelaciones que sacudieron al clan Mendoza hasta sus cimientos. Ahora se reunían de nuevo, ya no en la antigua casa familiar, sino en la residencia del hermano que una vez habían subestimado. Javier observaba desde su balcón cómo llegaban los coches. Primero en detenerse fue Elena, su madre, con el pelo ahora completamente canoso, pero con los ojos brillando con una calidez no vista en años. A continuación llegaron Ricardo e Isabel, llegando por separado pero uno al lado del otro, una señal silenciosa de su continuo viaje hacia la reconciliación. Finalmente, Sofía y Daniel, ahora jóvenes adultos que exudaban un sentido de propósito y confianza que era evidente incluso desde la distancia. Una vez que todos se reunieron en el jardín, Javier bajó para unirse a ellos. Los abrazos que intercambiaron fueron reales, libres de la tensión y la falsedad que una vez plagaron sus interacciones. «Bienvenidos», dijo Javier con una cálida sonrisa, señalando hacia la mesa. «Por favor, tomaos asiento. Tenemos mucho que celebrar hoy». Mientras se servían los platos, Ricardo carraspeó, atrayendo la atención de todos. «Si me permitís, me gustaría decir unas palabras». Javier asintió en señal de aliento. «Este último año ha sido transformador», comenzó Ricardo, con la voz rebosante de emoción. A través de la terapia y mucha introspección, he llegado a darme cuenta de la profundidad de mis errores y de cuánto mi envidia e inseguridades os han herido a todos. Hizo una pausa, mirando a cada miembro de la familia.
Mi trabajo en la clínica de asistencia legal ha sido una experiencia de humildad. Ayudar a personas que realmente lo necesitan, sin tener en cuenta el estatus o el beneficio, me ha mostrado lo que es el verdadero éxito. Isabel, sentada junto a Ricardo, colocó suavemente su mano sobre la de él. Y eso se ha trasladado a nuestra familia, añadió. Aunque Ricardo y yo seguimos separados, hemos encontrado un nuevo tipo de compañerismo y respeto mutuo. Nuestras sesiones de terapia familiar nos han enseñado a comunicarnos más honestamente y a valorar lo que realmente importa. Sofía y Daniel compartieron una mirada antes de que Sofía hablara. Tío Javier, queremos que sepas cuánto nos has inspirado. Daniel y yo hemos decidido cambiar nuestras trayectorias profesionales. Daniel continuó. Yo estaba decidido a estudiar Derecho, como papá, pero ahora estoy terminando mi carrera en Ingeniería Ambiental. Quiero marcar la diferencia, como tú hiciste con tus empresas sostenibles. Sofía sonrió. Y yo estoy combinando mi pasión por los negocios con el impacto social. Estoy desarrollando una aplicación para conectar a personas sin hogar con recursos y oportunidades de trabajo. Javier sintió que su corazón se hinchaba de orgullo. Vosotros dos sois extraordinarios. No puedo esperar a ver lo que lograréis. Elena, que había estado observando en silencio, carraspeó. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Queridos míos, comenzó con la voz temblorosa, como madre y abuela, quiero pediros perdón. Perdón por no ver lo que estaba pasando antes, por no actuar, por dejar que las apariencias y los juicios eclipsaran lo que realmente importaba. Miró directamente a Javier. Especialmente a ti, hijo mío. Perdóname por no reconocer tu grandeza, no solo en los negocios, sino como persona. Javier se levantó, cruzando para darle a su madre un suave abrazo. No hay nada que perdonar, mamá. Todos estamos aprendiendo y creciendo juntos. Volviendo a su asiento, Javier se dirigió a la familia con emoción y determinación. Tengo algo que compartir. Este último año de reflexión y reconciliación me ha hecho darme cuenta de que la verdadera riqueza no está en los números de un balance, sino en las vidas que podemos impactar positivamente. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. He decidido ampliar significativamente la Fundación Horizonte. Estableceremos programas de educación, atención médica y emprendimiento social en comunidades desatendidas de todo el país. La familia escuchó atentamente, la admiración clara en sus rostros. Pero eso no es todo, continuó Javier. Quiero crear un fondo familiar, gestionado por todos nosotros, dedicado a proyectos sociales que reflejen los valores que hemos redescubierto este último año: compasión, integridad y propósito. Ricardo fue el primero en hablar. Javier, eso es increíble. ¿Cómo podemos ayudar? Javier sonrió. Cada uno de vosotros aportará una perspectiva única. Ricardo, tu experiencia en la clínica de asistencia será inestimable. Isabel, tus habilidades organizativas serán cruciales. Sofía, Daniel, vuestras ideas innovadoras nos ayudarán a llegar a una nueva generación. Elena, con los ojos llenos de lágrimas una vez más, dijo suavemente: y prometo apoyar cada paso del camino con todo el amor y la sabiduría que pueda ofrecer. Mientras la familia discutía las posibilidades de este nuevo fondo, Javier se permitió un momento de reflexión tranquila. Contempló el cielo azul, pensando en los giros y vueltas de la vida. Hace un año, esta misma familia estaba al borde del colapso, asfixiada por mentiras y resentimientos. Ahora estaban unidos por un propósito mayor. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados, Javier levantó su copa. Por la familia Mendoza, propuso. No por la riqueza que poseemos, sino por la riqueza que podemos compartir con el mundo. Todos levantaron sus copas, el tintineo del cristal resonando en el jardín. En ese momento, Javier sintió una profunda sensación de paz y logro.
El éxito, se dio cuenta, no se medía por cuántos ceros había en su cuenta o cuántos galardones adornaban su despacho. El verdadero éxito estaba allí mismo, en esa mesa. Sonrisas genuinas, miradas comprensivas y la promesa de un futuro construido sobre el amor, el perdón y un propósito compartido. Mientras el crepúsculo envolvía suavemente la mansión Mendoza, anunciando las primeras estrellas de la noche, Javier supo que por fin había descubierto su verdadera fortuna. No estaba encerrada en bóvedas o acciones, sino en los corazones de quienes lo rodeaban y en el potencial ilimitado de marcar la diferencia en el mundo, juntos, como una familia.